debiéramos comenzar ahí con ellas para que nos expliquen. Y faltan los otros grupos que el otro día lo había cortado con Luján, que estaba sola, me parece, ese día. Y así que por lo menos explayarse un poquito más, así iniciamos la actividad del día de la fecha. Podemos comenzar con las chicas del indicador imprevisto, profe. ¿Por qué? Sí, porque no sabíamos que íbamos a tener que hablar de esto. Y bueno, pero si ya lo hiciste, más o menos. Sí, es comentar, tampoco le estamos tomando examen, o sea, es comentar. Me gustó mucho el cuadro, entonces, y ahora les preparamos un cuadro que ahora le vamos a colocar como para seguir con la tarea, y bueno, vamos a hablar un poquito también del parcial. Bueno, ahí estoy abriendo el archivo. No, bueno, como nos dijo... ¿En qué página estás? No, porque justo habló el profe, perdón, Meli. ¿Cuándo es el parcial? El mismo día que pusimos, la verdad que no me fijé. Ahora me fijo, mientras ustedes van charlando, me fijo qué día tenemos. Me parece que eran los primeros días de octubre, la primera semana de octubre, pero ahí tengo esa más. Decía entre el 5 y el 9 de octubre. Correcto. Más 5 entonces, que 9. Bueno, entre el 5 y el 9 de octubre estamos 18, o sea, no nos vamos a ver hasta el 28. Nos va a quedar la clase del 28, la clase del 1 y la clase... El 9 va a ser entonces. Nos va a quedar la clase del 28, la clase del 2 de octubre, el 5 y del 9. Y si quieren una, digamos, ¿cómo se llama? Podríamos hacerlo viernes 9 y hacer el 8 un repaso general para ver cómo va a ser el parcial. Y probablemente tenga 2 partes, así que les vamos a ir informando. Puede ser que una parte también pueda ser el 8 y otra parte el 9, pero ya les vamos a ir informando ahora en un rato más. Vamos a ver cómo lo tomamos, si junto o separado. Así que yo soy de la idea más de tomarlo separado, que sea una parte un día y la otra parte el otro día, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos cuadrar. Lo concreto que estamos viernes 18, vamos a ver si avanzamos con las unidades de análisis del taller y vamos a cerrar, digamos, esta parte, lo que sería un estado de situación ya más ajustado a no es lo que piensa en general. La información que trae es la información que ya hemos ido procesando y ustedes vieron cómo fue avanzando, ¿no? De la información que traía, genérica, que lograron armar los grupos en la primera exposición, ya la segunda y la tercera ya tuvieron más contenido. Ahora hay que mirar, digamos, ese contenido de una manera que involucre la teoría e involucre la práctica. Así que, bueno, las escuchamos. Bueno, si me parece comparto pantalla del cuadrito. Sí, dale, por favor. Dale. Bueno, pestaña de Chrome, macro. ¿Ahí se ve? Ahí lo vemos. Sí, perfecto. Lo vemos. Bueno, nada, lo que hicimos fue plasmar de una manera que se entienda un poquito más, porque a lo mejor quedaba muy en el aire lo que decíamos. Como vemos, tomamos como rango febrero, con un índice de precios al consumidor del 2% respecto del comparativo de enero, y respecto de la comparación interanual, un 50,3%. Vemos que hay una caída porque a lo largo de los meses anteriores, que son noviembre, diciembre, enero, era más alto este IPC y bajó un poco en febrero, casi 2 puntos. Después, los mayores aumentos se dieron en el sector de restaurantes y hoteles, junto con el de alimentos y lo que son las frutas y verduras de estación. Y el menor aumento lo habían tenido salud porque habían hecho un acuerdo con el gobierno, con las prepagas y también con la farmacéutica. Por eso es que no hubieron tantas alzas en los precios, como tampoco lo que es agua, luz, gas, electricidad. Y también nos pareció interesante compartir en el trabajo todo lo que era la zona patagónica, que más o menos coincide con lo que venía haciendo a nivel nacional, ¿no? Que es el aumento de bebidas alcohólicas y servicios culturales y recreativos. Eso era respecto de... no, me confundí con el otro, con el de marzo.
Bueno, en zona patagónica hubo un aumento en los precios de bebidas alcohólicas y todo lo que es servicio cultural y recreativo, y bajas en los servicios, igual combustible, electricidad. Respecto de marzo hubo un incremento igual en el índice de precios al consumidor respecto de febrero, en un 3,3%, pero también viene con una baja respecto de lo que veníamos viendo en noviembre, diciembre, enero, febrero. También baja por otros 2 puntos igual en la variación interanual. La educación subió mucho porque hubo una actualización en las cuotas de los colegios, también todo lo que es el servicio de comunicaciones, que si mal no recuerdo, habíamos dicho que a fin de mes, igual en marzo, como que se frenó esto, como que parece ser que no avanzó esta medida de aumento o se dio para atrás por el tema de la cuarentena. Claro, claro, sí, porque en ese momento ya se comenzaba a hablar de la declaración de servicio público, ¿cómo se llama?, de los servicios de comunicación, y a su vez, en función de la utilización tan masiva, ¿se acuerda que empezamos a usarlo lo que son los universitarios y todos los sectores de la sociedad para el tema educativo? Entonces, ¿cómo se llama?, se dio para marcha atrás. Bien. Después, los sectores que menos aumento tuvieron, bueno, fue el transporte. Imagino que debe ser por el tema de la cuarentena y que no se utilizaban los servicios de transporte. Y también, como en el mes anterior, los que menos aumentos tuvieron fueron la vivienda, luz, gas, combustible. En zona patagónica, acá sí, era lo que quería decir anteriormente, que siguió la suerte de lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Que hubo un gran aumento en lo que es educación y también en comunicación. Y, bueno, las caídas las presentó todo lo que es gas y combustible y servicios recreativos y culturales, que en el mes anterior los servicios recreativos y culturales habían aumentado y en este mes ya disminuye. ¿Y por qué esa casa? No sabes, no tenés idea, ¿no? No tengo idea, pero imagino que debe ser por el servicio recreativo y cultural, por el tema de que se cerró todo. Claro, tenés razón. No sé si ustedes han logrado mirar en algún momento, si les ha cruzado por ahí, difícil, pero por ahí lo hicieron, que Google está sacando un detalle que ahora se los voy a mostrar de cómo es los indicadores de movilidad. Que, ¿se acuerdan? Nosotros le pusimos en los indicadores tempranos esos de actividad económica, y entonces a partir de ahí, ¿cómo se llama? Google lo viene haciendo desde marzo en adelante, en función de la utilización del celular. Yeah. Que fíjense cómo es el control que puede hacer la inteligencia artificial y lo que se llama el Big Data, que son 2 ramas de la transformación digital, de que si saben que si vos estás en casa o si saliste, si fuiste al parque o no, a partir del seguimiento de cada uno de nosotros en vía celular. No sé si miramos. No sé si vieron lo que está en Netflix, el dilema de las redes sociales, el documental. No. Bueno, véanlo el fin de semana, es muy interesante. Para que dejen de tener redes sociales, esa que es anti-redes sociales. Mírenlo, es muy interesante, es muy interesante. También está el de la consultora inglesa, no sé cómo es que se llama, ahora me fijo, que tiene que ver, digamos, cómo manipularon las elecciones en distintos lugares. Ahí sale Argentina también con Macri y los focus group, en un pantallazo de Argentina, ¿no? Pero es muy interesante, no sé si es República Dominicana o alguno de estos países, Haití o República Dominicana, me parece que es República Dominicana, cómo hicieron una muy, muy fuerte manipulación para evitar que los jóvenes negros no fueran a votar y así ganara un candidato de otro. Analítica creo que se llama la consultora. Analytics, no sé cuánto es la película, el documental también muy interesante sobre Trump, el Brexit y demás con respecto a lo que se llama Big Data, ¿no? Uh-huh. Bueno, adelante, decían. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, con respecto al mes de abril, el índice de precio del consumidor en comparativo al mes mensual fue de un 1,5%. La variación interanual fue de 45,6% en comparación con el mes de marzo. Se observa una disminución de la variación de un 2,9% con respecto al mes de marzo, ¿sí? Bien. Ahí justo se me movió la pantalla. Sí, que había más preguntas, si lo puedes ver o no. No, está bien, Meli, gracias. Los mayores aumentos que se vieron reflejados en abril fue el rubro de los alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,2% y las bebidas no alcohólicas fue con el 3,2% y las bebidas alcohólicas y tabaco fue en un 1,4%. Las bajas que se encontraron en el mes de abril fueron en un 4,1% en la parte de comunicación y en un 1,5% en educación. Con respecto a la zona patagónica, los aumentos que vimos fueron en los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud en un 2,9%, adquisición de vehículos en un 2,7%, el índice de precios al consumidor general fue de un 0,6%, mientras que por otro lado, en la zona patagónica las bajas encontradas fueron de 1,7% en bebidas no alcohólicas y los servicios de telefonía e internet en un 4,5%. Hablando un poco del mes de mayo, el índice de precio al consumidor en comparativo fue del 1,5% en comparación al mes de abril, ¿no? Tenemos que el índice de precios al consumidor, la variación interanual, de un 43,4% en comparación al mes de abril. Se observa una disminución de la variación interanual con respecto al mes de abril de un 2,2%. Los mayores aumentos del mes de mayo que se reflejaron fueron en las prendas de vestir y calzado en un 7,5% y en un 2,8% en equipamientos y mantenimientos del hogar. Las bajas del mes de mayo fueron en un 0,4% en educación y bebidas alcohólicas y en tabaco en un 0,1%. Con respecto a la zona patagónica, el índice de precios del consumidor arroja aumentos en periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería en un 7,4%. La parte de calzados en 5,1% y el índice de precio del consumidor en general fue de 1,6%. Mientras que por otro lado, las bajas encontradas fueron en un 0,5% en educación, en 0,7% en bebidas alcohólicas. Muy bien. Cada vez hay más bajas. Por favor, no tosan, que a ver si nos contagiamos de COVID. No, por favor. Bueno. No quiero, digamos, tener un contagio así de tipo virtual. Virtual sería. Si ustedes se fijan, hay un concepto que se llama implicancia. Nosotros, todo esto, digamos, todo lo que están usando, lo que están haciendo ustedes y lo que va a hacer ahora Eugenia, me parece que falta hablar, nos sirve para que ustedes vayan tomando idea de cómo se maneja la información. Pero implicancia es como el lente de una ¿cómo se llama? De una cámara fotográfica o el zoom del celular. Ahora que prácticamente no se usa cámara fotográfica. O sea, si yo veo muy de cerca, como es que están viendo ustedes, me quedo en ese recuadro y me quedo en un recuadro mensual. Si yo me alejo un poquito, veo toda la película general. Entonces es en línea ir mes a mes para después ver la película, decir, bueno, ¿qué implicancia tiene una emisión monetaria tan fuerte en un contexto de caída de la demanda y caída de la oferta? ¿Y qué pasa con los indicadores de precios y por qué algunos rubros, no sé, algunos rubros tienen, los que ustedes vienen relatando, algunos rubros tienen sentido de ser? Por ejemplo, en la Patagonia, lo último que escuché sería implementos de salud. Pero también hay que ver, digamos, qué pasa para atrás, así que ahora esa va a ser la próxima aproximación que vamos a armar, digamos, un poco qué pasó los últimos años, fundamentalmente de 18, 19, qué está pasando este 20, y a partir del presupuesto que se presentó el día martes, ver las proyecciones para el 21, 22 y 23. Así que continúen.
Sí, igual también se ve una mensual, digo que va bajando y en abril está más baja y ya en un momento cuando se empieza a reactivar, que ahí va, al menos respecto a lo que es anterior. El cuadro te da a ustedes porque lo hicieron y lo están explicando, pero el cuadro a los demás, que esto va a entrar en el parcial, le da la posibilidad de no tener que leer linealmente, sino leerlo en una matriz. Decir, bueno, mira, acá hay puntos, acá hay cuestiones, acá subrayo, acá miro, en función de que esto está asociado, digamos, al COVID-19, y el COVID-19 está asociado a lo que hemos visto, que ustedes han calificado, clasificado o han buscado sobre el impacto de por lo menos la formulación de la política y el impacto presupuestario de la política. O sea que nosotros hago estos comentarios para que ustedes vayamos aproximando lo que va a ser el parcial. O sea, porque el parcial no va a ser narrar así como están narrando ahora, sino decir, no sé, tampoco va a ser el nivel de decir, no sé, ¿cuál fue el gasto del COVID en implementos de salud? Y eso tuvo algo que ver, digamos, con el incremento que se manifestó en el mes de abril en tal lugar, no con tanta precisión de esa idea, pero sí lo que les intento decir es que el parcial va a ser relacional, o sea que van a tener que relacionar las unidades de análisis. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. En el mes de junio lo que se observó fue una variación mensual del 2,2% y la interanual de 42,8%. Los sectores que se registraron con el mayor aumento fue el de prendas de vestir y calzado con un 6,6%. Y en segundo lugar, la división de recreación y cultura con 4,2% y el de equipamiento y mantenimiento de hogar con el 4,1%. Pero puedo hacerte una observación, fíjate qué interesante que es que en junio, creo que el que yo pegué del índice de producción industrial, el IPI, que está puesto un poco más arriba, que ustedes podían ir un poquito más arriba, pues si vos te fijas, la caída en el sector de vestimenta y calzado fue la mayor. Hay una caída intermensual altísima y una caída interanual, pero recontra alta. Entonces, fíjense cómo son estas relaciones que en la economía se supone que si uno produce menos, ahí tendría, digamos, alguna idea. Produce menos, pero si la demanda cayó enormemente en ese sector, ¿cómo pueden los precios subir, digamos, estar rezagados, serán por la próxima temporada, pero la verdad que ahí cuesta explicarlo de acuerdo al formato teórico más tradicional. Por lo menos me cuesta a mí. Adelante. Pero y no puede ser igual por el tema de junio, comienza lo que es el invierno y eso. Sí, pero nuevamente son todas preguntas, son todas incógnitas que uno no puede contestar así a simple vista, porque uno diría, bueno, si produjeron menos y cuando uno mira el consumo de esas prendas de vestir y calzado, digamos, que tienen una cuestión de mostrar, de ir a la universidad, por ejemplo, y mostrar que me compré un pullover nuevo, unos zapatos nuevos, ¿verdad? Entonces, como estoy en mi casa, yo ando de buzo y pantalón corto. Entonces, en definitiva, en general, ha caído toda ha disminuido toda ¿cómo se llama? La demanda de estos productos, sin embargo los precios tienden a aumentar fuerte. Fíjense que 6,6 puede ser que sea un rezago, puede ser, pero la verdad que habilita, digamos, todos estos temas a mirar qué sucede, porque no daría, digamos, con caída de demanda y caída de oferta, el incremento de los precios, hay por lo menos para estudiar, para mirar, pero llama la atención que sea tan alto. Adelante. Bien, y las bajas de junio fueron en lo que es educación, con que si bien ya mis compañeras habían encontrado bajas en otros meses anteriores, acá se encontró igual nuevamente con un 0,4% y en lo que es otros bienes y servicios con un 0,3%. Y en lo Bien, perfecto.
a la zona patagónica, también igual que el nacional, digamos, el mayor aumento fue en la división de prendas de vestir y calzado con un 7,9%, tabaco con un 5,5% en aumento, y las bajas fueron en servicios recreativos y cultura con un 2,5%, y de periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería con un 3%. Bien. Y en el mes de julio Perfecto. Julio, registró una variación mensual del 1,9% y la interanual del 42,4%, siendo las divisiones de equipamiento y mantenimiento del hogar y la de recreación y cultura las que tuvieron mayor incremento, mientras que la de educación y comunicación fueron las que con menor aumento. Y en lo que es la zona patagónica, las prendas de vestir y calzado fue la de mayor aumento, con un 7,8%, que en este caso no coincide con lo que fue a nivel nacional. Los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud con un 3%, y lo que es las bajas de la zona patagónica fueron en educación con el 1%, y en lo que es servicio de telefonía en internet con un 0%, que sería que quedó igual, que quedó igual, sí. produjo una baja del 40,7%. Claro. Y lo que es la con mayor aumento fue la división de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,5%, seguida de la división de equipamiento y mantenimiento del hogar. La con menor aumento fue la de comunicación con un 0,3%, y seguida por la de educación con un 0,8%. Y a nivel de la zona patagónica, la adquisición de vehículos fue la división que tuvo mayor aumento con un 5,8%, y las divisiones con menor aumento, o sea, que quedaron iguales, fue la educación y el servicio de telefonía e internet, que estaba igual ya en el mes de julio. Está bien, está bien. Perfecto, está muy, muy explicativo el cuadro, no solamente para ustedes nuevamente, sino ese cuadro ya en vistas al parcial da una idea bastante aproximada de lo que ha sucedido en estos meses con respecto a los indicadores. También se me viene a la memoria un poquito que no se está midiendo con el esquema tradicional, entonces eso también puede tener alguna en variación en lo que sucede con respecto al esquema de medición, aunque nosotros, bueno, como yo me colgué un poco, pero ahora este fin de semana voy a tratar de terminar la canasta básica alimentaria de acá de Comodoro, lo hacemos con medición con inteligencia artificial. Y hay otra universidad, que es la Universidad Nacional del Sur, donde contacté con un equipo de investigación que hace más o menos lo mismo que estamos haciendo nosotros, y ellos calculan el índice de precios al consumidor de Bahía Blanca con inteligencia artificial, o sea, midiendo todo, digamos, indirectamente, como el INDEC no está haciendo. El INDEC sigue siendo el conjunto de encuestas, lo único que en lugar de hacerlo físicamente, lo hace, digamos, vía electrónica. No sé, Silvia, ¿querés aportar algo? Esperen que tengo que abrir el micrófono antes de empezar a hablar. No, me quedé pensando con el tema de las cuestiones de las vestimentas, digamos, de ese incremento. Quizás hubo me parece que quizás hubo por dos cosas, ¿no? Una retracción de la demanda, pero quizás el cierre de las empresas o la retracción de la oferta fue más potente y quizás eso hizo aumentar los precios. Y la otra es que nos demuestra nuevamente que la variación de los precios por ahí no es esa idea del funcionamiento del mercado tan perfectamente competitivo, sino que justamente son mercados concentrados. Bueno, el mercado de la ropa tiene una característica fundamental, que no sé si es tanto la concentración, pero sí mucho la fabricación a través de talleres clandestinos, y tiene toda una organización
en la producción, que quizás eso haga que los precios no se muevan a través del funcionamiento tan competitivo de un mercado donde uno diría, si disminuyó la oferta y también hay menos demanda y cayó tanto la demanda, los precios ¿por qué subieron? Quizás por la propia estructura de la industria textil, ¿no? Quizás podría ser encontrarle una explicación, pero lo que nos demuestra es que justamente los movimientos de los precios, que es como dijo el otro día Ignacio en su presentación, depende de un montón de cuestiones, ¿no? O sea, las pujas distributivas, el tema, o sea, un montón de con las estructuras de los mercados, que no es solamente una cuestión de funcionamiento tan estrictamente del mercado en términos competitivos, porque justamente no son competitivos, digamos, ¿no? Eso es lo que Así es, me parece, digamos. así es. No, está muy interesante, pero esto para mirar cómo sucede. Nuevamente, ¿qué nos gustaría que ustedes recordaran, no sé, en los próximos años, cuando empiecen a ejercer? Que es muy importante mirar la información del mercado donde está mi cliente, o sea, mi cliente actual. ¿Por qué? Porque yo tengo que, si bien el cliente tiene, digamos, una noción clara de lo que sucede en su mercado, muchas veces no la toma a partir de la utilización de información, sino la toma a partir de su experiencia, qué es lo que sucede, que es muy valiosa. Siempre es muy valorable la experiencia y uno va aprendiendo mucho por parte de los mismos clientes sobre temas de qué está sucediendo en cada uno de los mercados, pero también la idea sería que pudiéramos aportar nosotros desde el punto de vista de nuestra experticia económica en saber cómo está el mercado de cada uno de los clientes, qué es lo que está sucediendo, si aumentaron los precios, si disminuyeron los precios, y fundamentalmente qué nos interesa a nosotros, que ustedes sepan a dónde está la información, más que nada. Que hagan como una bitácora y digan, bueno, yo quiero saber qué pasa con los precios, sepan que tienen que ir al INDEC y fijarse en los informes y que pudieran hacer un cuadro parecido a para decirle, mira, la evolución en la indumentaria, si tienen una tienda, es esto, lo cual agrega una posibilidad de asesoramiento distinto y más en este contexto donde como que no se sabe todavía cómo va a ir hacia el futuro. Bueno, muchas gracias, chicas, la verdad que estuvo muy bueno el cuadrito, me gustó mucho. ¿Hay alguno de los demás grupos que tenga que acotar algo? Hable ahora o casi para siempre, no sé si me escucharon esto. Callan para siempre, parece. Callan para siempre. Nosotros, profe, que éramos el nivel de empleo, no habíamos hablado. Muy bien, pueden hablar entonces. Bueno, nosotros trabajamos con el Excel que usted nos pasó por el grupo. Sí. Y bueno, en relación al nivel de empleo de trabajadores registrados, en el año 2019, a partir del mes de septiembre y hasta diciembre inclusive, se observa una caída, la cual empeora al comenzar el 2020, siendo en marzo del 0,6% y profundizándose en abril con un 1,2%. Y durante el mes de junio del 2020 podemos observar un ascenso importante, ya que alrededor de un 0,2% accedieron a un empleo registrado. Bien, bien. Yo eso, la verdad que eso lo consiguió Silvia, así que Silvia querés hacer, no lo tengo tan claro porque no venía siguiendo muy fuerte ¿cómo se llama? El tema del empleo, y como el lugar donde abrego yo, que es el OEDE, se llama, no tiene información muy actualizada últimamente, la verdad que como que había quedado fuera de foco, así que... Sí, las informaciones, a mí me parece, del mercado laboral, o sea, el ministerio, digamos, tiene las últimas estadísticas, los últimos informes, al menos de lo que es el empleo registrado siempre, ¿no? O sea, el empleo que ellos tienen en registro. O sea, que de ahí el último informe es el que plantea, digamos, la caída de los empleos que ya venía y obviamente que se acentúa durante esta cuarentena o ASPO, como quiera llamarse, o DISPO, no sé cómo ahora se llama, en cualquiera de sus denominaciones. Lo pusieron en el Google Drive. Sí, está todo ahí. Bien, dale, listo, buenísimo. Igual después les vamos a subir...
La verdad que esa estadística, pero no tuve tiempo porque me olvidé simplemente, me hace ruido. Sinceramente, esa estadística de empleo no me parece que tenga que ver con lo que yo veo o percibo o miro que sucede en la realidad, porque la destrucción de puestos de trabajo fue importante en este tiempo. O sea, nosotros tenemos... Yo no trabajo en el estudio, pero sí... Sí veo que, bueno, esto cerró y aquello cerró y el otro cerró y el otro cerró y la verdad que veo mucho cierre de empresas, que tampoco es mucho en términos, porque hay como 2 o 3 estadísticas de empresas acá de Comodoro Rivadavia, de la cuenca del Golfo San Jorge, pero tampoco coinciden muy claramente con, no sé, yo tengo una estadística que dice 6.000 comercios, pero entre 6.000... busqué con el censo económico que ahora publicaron ahora la ENGO, pero publicaron también el censo económico, pero no, ahí tengo una discordancia de los datos, entonces no está muy claro cuántos comercios hay concretamente. Yo tenía con empleo sacado de la FIP, creo que tenía 6.000 comercios, me parece, acá en nuestra ciudad. Y la destrucción de puestos de trabajo es importante, pero la verdad que no sé si formal, informal, la veo mucho más que la pequeña caída, porque si bien muchos no despidieron por el tema de la doble indemnización u otros temas, realmente la desaparición de puestos de trabajo o, por ejemplo, las solicitudes de puestos de trabajo que hay empiezan a ser, digamos, como nunca. Siempre había pedidos de puestos de trabajo, pero nunca de la magnitud de presentar tantos correos CV, ¿no? Currículum vitae. Así que bueno, adelante. ¿Y qué conclusión sacaron las chicas de trabajo? ¿Cómo? Un poco yo la adelanté, pero ¿qué conclusión sacaron de este corto periodo? No, que disminuyó significativamente. Después, pero esa significación, yo lo escuché al ministro de Trabajo y leí otros trabajos de otra gente, ellos le asignan una baja significación. Puede ser que también yo haya escuchado mal en el sentido relativo, es decir, mira, Argentina cayó menos puestos de trabajo que Chile, que Brasil, que tuvieron, digamos, mayor incidencia en la pandemia. Y yo sigo mucho a 2 o 3, un sociólogo que ahora está produciendo información para el gobierno, me parece formidable, y su trabajo estuvo muy bueno. Lo único que todos le decíamos, ese trabajo, digamos, es una foto a junio, y nosotros desde junio hasta ahora, digamos, empeoramos relativamente con respecto al mundo, digamos, ¿no? Para simplificarlo, yo decía por ahí en marzo, abril, que nos comportábamos como los campeones del COVID, y ahora, digamos, ni aparece, digamos, se designa ahora se extendió la cuarentena y no hubo más reunión, no hubo nada, hay un comunicado escueto, los informes diarios dejaron de existir porque nosotros nos encontramos que la pandemia está en su apogeo y parece que todavía resiste el tema de cómo van los casos y demás. Pero bueno, lo voy a leer con mayor detenimiento, así que gracias. ¿Alguno más quiere hacer alguna acotación? ¿Y alguien sabe a qué se debió la destrucción de los puestos de trabajo en esta última época? Porque acá pareciera que el gobierno nacional no está haciendo nada respecto de eso y a mí me parece que hay que tener en cuenta el contexto social que estamos pasando, que es lo de la pandemia. Si la pandemia no estuviera, me parece que la realidad sería otra. Pero ese es un contrafáctico. Es lo mismo que decir, no sé, más o menos, para ponerlo en términos políticos, de política, si estuviera Macri, los muertos serían más. Si no estuviera la pandemia, estaríamos mejor, peor, igual. Se supone que estaríamos un poco mejor. Pero esos son contrafácticos que forman parte de lo que uno puede argumentar para justificar una posición. El gobierno está haciendo, nosotros lo hemos visto, y tiene un plan, y ese plan está muy bien diseñado.
el presupuesto, ahora les voy a pasar, ya les pasé algo del presupuesto, pero lo voy a volver a reforzar con el presupuesto me pareció bastante muy bien orientado, muy interesante lo que dicen, pero hay dos cuestiones del presupuesto que también, eso por favor anótenlo porque para nosotros es importante y para ustedes también lo va a ser en este tiempo, que desde el año 2017, 2018, nosotros habíamos detectado con Silvia y una parte, no sé si les podemos abrir esa parte, Silvia, ¿no? Del artículo de este hombre, del periodista. Sí, se lo Sí, podemos subir, abrir. Sí. Lo podemos subir. Y entonces nosotros 2017 lo que decíamos era, había una inconsistencia muy fuerte entre la política fiscal y la política monetaria. O sea que la política monetaria seguía un patrón y la política fiscal seguía otro patrón. El gobierno vino manejando bastante congruentemente la política fiscal y la política monetaria, pero produce dos hechos. El día martes presenta el proyecto de presupuesto con un conjunto de proyecciones macroeconómicas y el día miércoles intensifica el cepo porque venía perdiendo reservas muy fuerte y esa intensificación del cepo para pérdida de reservas por el tema del dólar ahorro debilita las exportaciones, complica las exportaciones, complica las importaciones aún mucho más. Entonces lo que hace es destruye las proyecciones, prácticamente las aniquila las proyecciones, tanto de tipo de cambio como de IPC, que había presentado el gobierno en el día anterior. Y cuando uno analiza, pero a mi juicio yo estoy de acuerdo, analiza el presupuesto, las inconsistencias de la política fiscal y la política económica lo llevaron a Macri a hacer, a generar una Argentina muy complicada. Y esto se venía llevando, pero fíjense la dinámica. Se presenta el presupuesto un día que dice, no sé, 81 pesos el dólar y el IPC el 30%, que ya no era una meta realista porque no va a bajar el IPC con lo que dijeron las chicas ahora, no va a bajar, digamos, no va a caer 8 puntos en la proyección anual. Esa era poco realista, podríamos decir la meta que hay en el presupuesto, pero ya quedan, como las proyecciones macroeconómicas quedan pulverizadas. Entonces hay que volver otra vez a rearmar las proyecciones macroeconómicas, porque en definitiva se va a discutir que el año que viene vamos a crecer un 5,5%, que las exportaciones van a ser el eje fundamental, que las importaciones van a aumentar, como dice ahora un cuadro que vamos a analizar ahora, pero en líneas generales, si no hay dólares para pagar las importaciones se van a manejar al dólar, ¿cómo se llama? Desdoblado, al dólar financiero. ¿Y eso qué va a significar? Y traslado a precios. Y si las exportaciones queremos que salgan, y uno dice prefinanciación de exportaciones, que es un tema que debiéramos tocarlo, nosotros lo vamos a hacer por ahí a la vuelta de la Semana del Estudiante, la prefinanciación de exportaciones hay que buscarse los dólares en el exterior, con los cuales se va a ralentizar las exportaciones, las importaciones que tienen que ver con el Producto Interno también se van a poner más lentas y el presupuesto se presenta como que la dinámica del año que viene va a estar dada por la recuperación del consumo y fundamentalmente por el sector externo. Y como que ya... fíjense que un día para otro día y ya esas proyecciones, por lo menos a mi juicio, ya no tienen consistencia ninguna con respecto a una medida que se tomó el lunes o martes presentando el presupuesto y el miércoles incrementando el cepo cambiario. Y entonces ahí quedamos otra vez. Y nuevamente, ahí vienen las cuestiones. Uno puede decir, bueno, pero Fernández la verdad que la está remando, es un presidente que le ha tocado las malas, pero en líneas generales cuando nosotros buscamos un poco objetivar. Si a vos te preguntan, en mi sector, ¿qué tipo de cambio voy? ¿Voy con el tipo de cambio del gobierno de 81? ¿Voy con el tipo de cambio de 102? O cuando vos lees por debajo vas a ver que vas a tener un mix de tipo de cambio nominal, pero que no se puede conseguir ese dólar con un tipo de cambio que está a 128, a 130, que son los dólares que vos podés conseguir siendo empresario, yendo al mercado de capitales. Entonces, cuando vos te preguntan, vos decís, y Fernández está haciendo todo lo que puede, porque el pobre Fernández, si no estuviera la pandemia estaríamos mejor, pero ese no es el objetivo, sino que viene alguien y te pregunta, tipo de cambio, ¿cómo lo ves para el año que viene? No, Fernández está haciendo lo que puede, pero el dólar va a ser así porque Fernández dijo que va a ser así, y la otra cuestión es uno mira por debajo
y se da cuenta, digamos, que eso ya tiene inconsistencia, que la crítica feroz a Macri, que se la merecía, le jugó en contra en 2 días. En un día lo critiqué porque yo la venía manejando más o menos bien, y al día siguiente se me desapareció la congruencia entre la política monetaria, cambiaria en este caso, y monetaria con respecto a la política fiscal. Pero, Silvia, ¿cómo seguimos entonces ahora? Acá habilité de vuelta el micrófono. Sí, yo estaba mirando, por un lado, para cerrarlo del panorama del trabajo, está siempre analiza, digamos, el cuadrito, el panorama del trabajo registrado, datos a junio y a julio, y yo creo que el informe, más que mostrar si cayeron pocos o muchos, creo yo que lo que intenta mostrar, me parece a mí ahora mirándolo de vuelta, es una cuestión de cómo las caídas en el trabajo registrado en el sector privado fueron mayores en marzo y fundamentalmente en abril, con una caída importante, y se quiere mostrar, me parece, en términos de la intención del informe, la recuperación, es decir, que no estaba cayendo tanto la cantidad de empleo registrado en mayo y en junio, digamos, ¿no? Independientemente de que quizás los valores, por ejemplo, dice, no sé, el empleo asalariado registrado del sector privado muestra una variación mensual de 5.600, o sea, 5.600 trabajadores menos, o sea, como que es un número muy chico. Me parece Claro. que lo que quiere mostrar es justamente, y después lo dice más adelante, esta cuestión de que si bien tuvo una caída pronunciada en abril, pareciera que existiría ya una recuperación económica en mayo y en junio, que debe ser por el levantamiento de algunas actividades en sus restricciones, que muestran que ya la caída al menos no es tan pronunciada como la que fue en abril y en marzo, digamos, ¿no? Marzo y abril fundamentalmente, digamos, ¿no? Como que hay una desaceleración, dice, en mayo se observa una marcada desaceleración de su caída, ¿no? Y en junio retoma una dinámica similar a la que había tenido en febrero. O sea, seguimos perdiendo, pero con una dinámica más parecida a las pérdidas que había ya en febrero o a principios de marzo, ¿no? Sí, en líneas Claro, generales, es como la que- argumentación de claro. la información tiende a eso, ¿no? A eso, Es decir, nos estamos recuperando y nos estamos recuperando rápido. Exactamente. No murió tanta gente y el impacto en la economía no es tal con respecto a otros que murieron más y que el impacto en la economía es más o menos similar. O sea, Claro. la estrategia fue muy buena, pero esa es una foto a junio. Claro, Cuando sí, mira sí. la foto julio, agosto, septiembre, la foto es que desmejoró notablemente. Desmejoró la economía y desmejoró el trabajo que se había hecho sobre el COVID. Y ahí empieza otra argumentación. El culpable eres tú, le digo yo. El culpable somos todos nosotros. Nosotros que violamos la cuarentena, nosotros. Sí, y ahí está en 2 etapas. Mientras las cosas se hicieron bien, es un éxito de la política económica y sanitaria. Mientras las cosas van mal, es los anticuarentena, el otro, pero esa es la retórica, ¿no es cierto? Tiene que ver con la fundamentación de cada uno de los sectores. Y ahí viene este silencio estampado que hay hoy. Hoy no se habla prácticamente de los números, muchos ni se sabe, no hay información oficial profusa. El presidente Fernández y Kicillof y como se llama, y Rodríguez y Larreta no explican acabadamente qué es lo que está sucediendo. No hay connotaciones que tengan que ver con estamos mejor que en otros lugares del mundo, porque no lo estamos. Entonces, lo cual implica, digamos, que la política debió hacer más medida la comunicación antes y ahora igual. Debiera ser más medida. O sea, no tan en el submundo, un poco más diciendo, bueno, la verdad que estamos complicados, estos son los datos, estos son los gráficos, y anteriormente cuando nos iban bien las cosas sería no estar eufórico. Pero esta euforia y depresión, que es la parte de Argentina, forma parte de la argentinidad. Digamos, cuando somos campeones del COVID, nos salimos a vociferar en el mundo, y cuando somos como COVID perdedores, lamentablemente, no hablamos porque es el respeto a los muertos. Pero realmente, pero acá estaba hablando de argumentación retórica, no estoy hablando de datos. Cuando vamos con los datos, claramente hasta junio hay una percepción, junio, julio, que se enlentece y agosto, septiembre empieza a ser más lento, lo que empieza también a ser recuperado por el Ministerio de Economía cuando dice, después de una caída que ellos determinan del 12, pero que ya hay una proyección cierta del mismo gobierno que va a ser el 13,6, menos 14, una subida del 5,5, una subida del 3 y del 2, no me acuerdo, acá lo tengo, y entonces fíjense cómo va
cómo va evolucionando, como que vamos a tardar un tiempo bastante largo, sería la pipa de Nike, vamos a tardar como 3 años en sostener, digamos, un nivel de actividad similar a fines del 2019, como se llama, teniendo en cuenta que 2019 y 2018, ahora lo vamos a ver, tampoco habían sido años muy buenos, porque ahí se produjo los efectos externos e internos que determinó la caída del producto 2 años seguidos superiores a los 2 puntos del PIB. Así que realmente está complicado y hay que ver, y ahora también hay que ver qué pasa en cada uno de los sectores. Fíjense que para nosotros tener una idea genérica de la economía está muy bueno. Para ustedes como futuros contadores, la idea es saber qué pasa en cada uno de los sectores. ¿Cómo se maneja, digamos? ¿Qué va a arrancar primero? Se supone que es la construcción. ¿Qué indicadores tenemos? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Para qué? Para tener una posibilidad de interactuar con nuestros clientes, el estudio donde estemos, fundamentalmente hacia el futuro. Y no atender tanto solamente el pasado. Es decir, la declaración jurada de impuesto a las ganancias del año pasado, el estado contable del año pasado, las proyecciones de IVA mensuales, sino mirar, digamos, conjuntamente qué pasa hacia el futuro y aprovechar esta coyuntura que es malísima, pero que en definitiva lo que le hace al empresario, yo veo muchos de ellos que antes no usaban una información, pero era todo con el dedo y su experiencia y más o menos, a usar información necesaria. Por ejemplo, no sé, estudios de costos. No sé si alguno de ustedes se dedica o le gusta esa parte de la profesión. Por ejemplo, estudios de costo. Antes hacer un estudio de costo era como una cuestión, me querés sacar la plata, digamos, ganándote un honorario barato. Y en cambio ahora los estudios de costo están al orden del día, porque si uno no tiene idea de dónde está parado, lo más probable es que pueda caer más fácilmente. Por ahí los que trabajan en un estudio pueden corroborar o pueden hacer algún aporte si lo desean. No sé quién trabaja. No quieren decir No nada. no nos quieren dar la precisa, digamos, sería. No, a mí me parecía que esto que estabas diciendo también se entronca, y para que sepan que lo tienen que leer para el parcial, con lo que tienen planteado en la unidad 1, que es la política económica, ¿no? Es decir, todas las cuestiones de intereses que hay en la formulación de las políticas económicas, que implica de que la realidad también hay que leerla con ese tamiz, digamos, ¿no? Que las políticas económicas tienen distintos objetivos y que a veces los objetivos no necesariamente están vinculados a un bienestar general de la población, que pareciera ser el objetivo que deberían seguir, sino que hay otros objetivos dando vuelta, diríamos, personales, partidarios, de grupos, etcétera, etcétera, que hacen que por ahí, digamos, uno intenta poder explicar por qué se toman determinadas decisiones de política económica, y bueno, porque hay otros intereses, digamos, dando vuelta, ¿no? Entonces, el análisis de primero que la realidad no se puede aprender en su conjunto, digamos, siempre va a ser comprendida o se vuelve inteligible a través de determinado recorte de la realidad. O sea, uno siempre está recortando la realidad, ¿no? Lo que también está planteado en la unidad 1. O sea, siempre uno mira la realidad con un prisma, con un marco conceptual que uno tiene, con un marco de carácter ideológico, por un lado. Y dentro de ese marco en el cual está mirando la realidad, en este caso la realidad económica, nunca la va a poder aprender en su totalidad, digamos, ¿no? Siempre va a ser recortes, que es lo que nosotros intentamos con esta cuestión que vamos a arrancar ahora, que es recortar. De hecho, fíjense, ya recortamos la realidad, porque esa división que hicimos en la casita, en todas sus esquinas, y que ahora lo vimos en esta tabla o este cuadro que tienen ahí, que comparten, sí está recortada la realidad, porque la realidad no es que hay un sector, algo que se llama nivel de actividad, algo que se llama empleo, algo que se llama precios, algo sector, o sea, eso, la realidad no está compartimentalizada así como en estantes, digamos, ¿no? Uno abre la caja y ahí está la actividad económica. La realidad está toda interrelacionada. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, en el parcial nosotros les vamos a pedir. O sea, no que simplemente hagan una descripción de cómo está el nivel de actividad. Sí, la construcción recuperó, tal sector no recuperó, tal otro bajó, tal otro subió. Sí, eso es una descripción como de ese estante, ¿no? De la realidad, que se llama nivel de actividad. Pero bueno, ese estante
va a estar conectado con lo que sucede en el nivel de empleo. Vieron que hay algo que se llama la regla de Okun o la ley de Okun, que habla de que hay una vinculación entre el nivel de actividad de una economía y su nivel de empleo. Pero también, digamos, no es tan lineal eso, porque si el nivel de actividad se recupera en un sector que no necesita muchos empleados nuevos, el impacto de la recuperación de ese sector económico en particular, por ahí no va a impactar mucho en el nivel de empleo, ¿no? Entonces, pero hay una vinculación. También hay una vinculación con lo que va a suceder con los precios. También hay una vinculación con el sector público, porque si se recupera la economía y hay algunos cuadros ahí donde se muestra la relación entre nivel de actividad y recaudación impositiva, por ejemplo, ¿no? O sea, si cae el nivel de actividad, cae el consumo, baja la recaudación del IVA. Si las empresas cierran y tienen pocas ganancias, no van a pagar impuestos a las ganancias. O sea, la vinculación del nivel de actividad no solamente impacta en el nivel de empleo, en el nivel de precios, sino que también impacta en el sector público en términos recaudatorios. Entonces, esa idea de separamos la realidad en unidades de análisis por una cuestión de poder encontrar una forma de poder mirar la realidad. Entonces es más fácil mirar la realidad si uno mira como en pedacitos. Pero el mirarla en pedacitos no significa que luego no tengamos que unir esos pedacitos y ver cómo se interrelaciona, ¿no? Entonces sería, bueno, si a mí me preguntan cómo está la Argentina, no puedo describir en compartimentos estancos la casa en cada una de sus esquinas o en el piso. ¿Se acuerdan la casa con las distintas unidades de análisis, que es la que tienen ustedes ahí? Sino ver cómo se interrelaciona todo eso. Que nuevamente cualquier realidad no está compartimentalizada, es simplemente una forma de poder encontrar una manera más ordenada, más posible de captar la realidad si uno la divide en esas unidades de análisis, ¿no? Y fíjense, si ustedes se acuerdan, la ecuación macroeconómica fundamental, ¿se acuerdan? El PIB es igual al consumo privado más la inversión, más el consumo público, más las exportaciones netas o exportaciones menos importaciones. A partir de esa ecuación macroeconómica también uno puede encontrar la vinculación con el sector público, con el sector externo, con los precios, con el nivel de empleo, con lo que está sucediendo en términos de pobreza o en términos sociales, pobreza y distribución de la renta en términos más económicos, digamos, ¿no? Entonces, la idea es, dividimos en unidades de análisis y dividimos así, un grupito hizo precios, un grupo hizo nivel de actividad, que fue César, un grupo hace sector externo, pero no nos tenemos que olvidar que luego la realidad no está así separada. Así está separada por una cuestión didáctica o pedagógica sería, ¿no? De comprensión de la realidad. Pero la realidad, lamentablemente, está toda junta y en términos de políticas económicas, a su vez, está cruzada por variables estrictamente de carácter político, ideológicos. O sea, si para colmo éramos pocos, digamos, para colmo que la realidad ya es compleja, está cruzada por intereses, por disputas, por cuestiones ideológicas y por cuestiones políticas. O sea, diríamos, está quedando, sería un quilombo, digamos, ¿no? O sea, es una cuestión compleja de por sí. Entonces a veces uno descubre, claro, que ellos subieron las prendas y uno dice, bueno, pero el modelo me diría que los precios deberían haber bajado. Y pero el modelo es muy puro, el modelo tiene supuestos muy fuertes, el modelo supone que el mercado opera en condiciones competitivas y el mercado tal tiene condiciones oligopólicas, para colmo tiene condiciones ni siquiera oligopólicas legales, diríamos, sino que tiene condiciones de producción de grupos informales, de grupos de explotación, es decir, hay un montón de otras variables que cruzan a ese mercado en particular, porque era el que hoy surgió ese cuestionamiento, digamos, ¿no? Pero siempre recuerden, o sea, compartimentos estancos en unidades de análisis es a los fines de organizar la información de una realidad que es compleja. Pero después la realidad hay que interpretarla siempre en forma interrelacionada, siempre dentro de un marco, que es lo que vimos también con esto de el libro de Carlos Matus, para colmo, cruzada con cuestiones de incertidumbre, cuestiones de incerteza, de que nada es cierto. Esto, se elabora un proyecto de presupuesto con ciertas proyecciones y se presenta un día martes, y el día miércoles hay que tomar decisiones que ya afectan la proyección que se hizo. Está bien, no lo habrán hecho el día anterior, lo deben haber hecho un mes antes, porque bueno, se supone que están preparándolo. Pero la realidad supera cualquier estimación de carácter técnico tradicional, digamos.
Me parece que me fui hablando demasiado. No, ahí está, no le logro dar forma, dar buena forma, pero por lo menos como les voy a pasar un cuadrito que tengo directamente por ahí, a ver, voy a limpiar el Excel, pero bueno, estoy modificando acá y ya tienen, lo tuve que dividir, Silvia, en histórico y, ¿cómo se Bien. llama? ¿Lo subiste Y porque si no me quedaba así, me quedaba, pero bueno, ahí ya tendrían A ver. lo que sería, le vamos a explicar la actividad de hoy, ¿no? Acá estamos, ahí la tomé como evolución a valores históricos, valores constantes, para que ustedes tengan ahí, fíjense si ya tiene que está bien. estar, ya Sí, tiene ya que está. estar actualizada, pero no está, digamos, con la forma, ahí las formas tiene Sí, varios defectos de forma, de forma, ahora porque la voy a ir arreglando, pero por ahí, ¿cómo se llama? al final Esto que del... nosotros le decíamos que entraba no sé, explicarle mientras yo arreglo Sí, la bien, forma, puedo Silvia, un arreglar la poquito. forma. Sí, si miran ahí lo que vamos a intentar hacer, que es parecido a lo que ustedes, esperen que quiero ver si tengo el micrófono abierto. ¿Tengo el micrófono abierto? Sí, Bien, estás. perfecto. ¿Sí? Es una actividad similar a la que ustedes van a tener que seguir completando seguramente en el momento del parcial. La idea es, nuevamente van a encontrarse que hay una tabla que está dividida, ¿sí?, por la unidad de análisis, por ejemplo, nivel de actividad económica, y ahí hay una división de esa unidad de análisis en ciertas variables. Es decir, ya hay una cuestión más ordenada. Tienen nivel de actividad económica y tienen la demanda agregada y la oferta agregada. O sea, sería la ecuación macroeconómica fundamental en términos teóricos, ¿no? O sea, la teoría me dice que la demanda agregada es igual a la oferta agregada. En la demanda agregada tengo consumo privado, el gasto público, la inversión y las exportaciones, y en la oferta agregada tengo el PIB más las importaciones, ¿no? Y que eso, ¿se acuerdan que tiene que ser igual? Porque está la variación de inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de poner? No solamente la foto de hoy, sino primero como una película que uno tiene que recortar, porque también vamos a analizar desde dónde, digamos, desde el 1900, desde el 1930, y no, de vuelta hay que recortar la realidad, ¿sí? Decimos, no, espera, empecemos 2017, porque ¿se acuerdan cuando hacíamos en micro la vida útil de un proyecto, que era algo que tiene una cuestión de recorte? Cortemos a los fines de hacer un análisis. Entonces decíamos, veamos nuestro proyecto si es rentable tomando un horizonte de tiempo que serán 3 años, 4 años, 5 años. Acá lo mismo, esa cuestión del horizonte de tiempo en el cual nosotros vamos a analizar la realidad económica, lo vamos a recortar. ¿Sí? Entonces decimos, y tomemos 2017. ¿Qué asidero tiene tomar 2017? Y bueno, porque la economía ya había entrado, si uno miraba la tendencia de la economía, digamos, ya había entrado en un ciclo, podríamos decir, en una cierta recesión. Estaba cayendo por debajo de su tendencia. Entonces sería un recorte, decir, bueno, empezamos en el 2017 porque ahí ya había empezado cierta caída en las variables de actividad económica. Entonces, a esa demanda agregada vamos a ver cómo se comportó históricamente 2017, 2018 y 2019, ¿sí?, los distintos componentes o las distintas variables, consumo interno, o sea, el consumo privado, el consumo público, las exportaciones, la inversión en demanda agregada, y lo mismo con su otro gran componente que es la oferta agregada. ¿En qué? Y vamos a tener que buscarle determinados indicadores, es decir, por ejemplo, en el caso del consumo, acá César ese es el problema cuando uno está compartiendo el Google Doc, digamos, que se empieza a mover. Ahí lo dejo listo. Estamos mejorando la forma, pero bueno, no se puede hacer las dos cosas a la misma vez, así que bueno, ahí lo dejé. Entonces, buscamos algunos valores y algunos indicadores. Por ejemplo, consumo público respecto al PIB, consumo privado respecto al PIB. Es decir, en valores monetarios, valores corrientes, siempre ahí ustedes deberían, cuidado cuando analicen, es decir, cuando interpreten, tengan cuidado con la interpretación de esos valores corrientes, ¿no? Porque los valores corrientes, obviamente que todos estos indicadores aumentaron, pero el valor corriente no sirve para hacer comparaciones históricas. ¿Por qué? Porque tiene incluido la inflación. Entonces, al menos uno debería cruzar rápidamente esos valores corrientes contra los índices de inflación y ver si hubo un crecimiento en términos reales o si realmente en términos reales las variables ya estaban cayendo. Entonces, la evolución, fíjense que ahí en el cuadrito, no sé si lo están viendo, yo acá igual se los estoy grabando,
dice evolución, por ejemplo, del consumo en valores constantes, del consumo privado y también en valores corrientes. Entonces, uno ve que en valores corrientes, seguramente y con total seguridad por el proceso inflacionario que tenemos, aumenta, pero en valores constantes o en valores reales, la cantidad de bienes consumidos está disminuyendo, ¿no? Y después algunos indicadores como el ratio o la razón entre consumo privado respecto a PIB, para ver la composición de esa demanda agregada en términos de porcentaje que representa respecto al PIB de nuestro país. Y luego, seguramente, ahora sí, ¿qué es lo que está pasando hoy, 2020, con esas mismas variables que componen la unidad de análisis nivel de actividad y la proyección que uno la encuentra en algunos trabajos, especialmente en la proyección de presupuesto, ¿no? Lo que decíamos, el presupuesto que ya lo tienen cargado en el aula igual, tienen la remisión del proyecto de ley de presupuesto y la remisión que hace de las 185 páginas donde explican, digamos, mucho más detalladamente el presupuesto. O sea, el presupuesto, recuerden que es importante, ustedes lo deben haber visto en finanzas, porque muestra la política, muestra la acción concreta que pretende hacer el sector público en términos económicos. En qué piensa gastar y cómo piensa o en cómo proyecta obtener los recursos para esa actividad económica que va a ejercer durante el año, en este caso 2021. Entonces, lo pasado lo recortamos, 2017 en adelante, porque no vamos a empezar desde el 1900. ¿Por qué 2017? La justificación del 2017 podría ser la justificación porque ahí ya la economía había empezado a manifestar ciertos indicadores de recesión, sería nuestra justificación. O es el último año que manifiesta un crecimiento explícito. Claro. Ahora les cuento una que yo llevo hecha en, ¿cómo se llama? En Florecer se llama, pero es una forma de visualización gráfica. Entonces tengo ahí cargado, es el último año que tiene crecimiento económico explícito. Un punto Después de del inflexión, 2018, claro. 2019, 2020 Vamos es mal. recesión. Recesión, una caída, ¿sí? Entonces, pero eso, recuerden que siempre en cualquier análisis siempre es arbitrario, ¿no? Arbitrario cuando uno le encuentra algún tipo de razonabilidad, digamos, ¿no? O sea, también podría haber sido desde el 2015, que también hay un cambio de diciembre de 2015, o sea, 2016, porque también es me olvidé cuándo, no, 2015, 2015, 16, 17, no, 2016. 16, 17, 18, 19. Diciembre del 2015. 15, claro, o sea, del 2016 en adelante podría ser también, pero por ahí no tiene mucho sentido. ¿Bien? Entonces, una evolución marcada por un inicio, un hoy y una proyección hacia dónde va la economía según lo que dice el presupuesto y según lo que uno puede analizar de acuerdo a lo que ha venido sucediendo, ¿no? Porque la proyección no únicamente la puede hacer el sector público a través de la presentación del presupuesto. Uno también tiene lecturas y decir, bueno, me parece que acá la devaluación va a ser más grande, no van a poder sostener ese ritmo de devaluación tan bajo que plantea la proyección hasta el 2023. No sé, yo vi mucho superávit, no sé, César, pero mucha proyección de un superávit comercial, no sé, me pareció demasiado optimista, pero es una percepción, digamos, mía, digamos. ¿Está? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer y es lo que seguramente van a tener que completar en ese momento del parcial con todas las unidades de análisis y hacer una interpretación. Y recuerden que la interpretación no es simplemente decir, no sé, el consumo privado muestra una caída que viene consistentemente desde el 2018, una fuerte caída en el 2020 y se prevé una recuperación en el 2021 y 22 y 23. Pero que esa recuperación no va a alcanzar a los niveles que tenía el consumo en el 2019. Sí, está bien, es una descripción de esa variable en particular. Pero eso, ¿cómo se relaciona con el nivel de empleo, con el nivel de vida de la población? ¿Cómo se relaciona con las políticas fiscales que ha implementado el Estado? Es decir, esa variable se mueve así o se va a mover así porque seguramente va a estar apuntalada por políticas fiscales, que a su vez van a tener una repercusión en cuanto al déficit o no de la política fiscal, va a generar un impacto en la recuperación en términos de recaudación impositiva. O sea, eso es lo que hay que tratar de interrelacionar, sería, ¿no? En la interpretación de estos cuadros. Se durmieron todos. Viernes a la tarde. Sí, imagínate con la noche linda que tenemos hoy, que no hay viento. Es un parto esto.
¿Está alguna? Porque son algunas para colmo. Sí, profe. Chicas, Sí, qué profe. sueño que tienen, por favor, mirá la voz que tienen. Esa voz que siempre es potente, mirá, hoy sonó Sí. como, sí, profe, Ay, sí. déjenlo ir, por favor. Acá estamos. Acá no, a ver, vamos a ver qué dormidas están, porque están escribiendo algunas, así que ahí vamos a ver. No, Me cansaba, profe, no dormir. Euge dice, hola, profe, presente, jaja. O sea, lo único que pudo escribir, pues se ve que es Euge. Bueno, pero esa es la idea, digamos, ¿entienden cuál es la idea? O sea, lo importante que nosotros queremos es que a ustedes les quede, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Y en base a eso, que ustedes vayan pensando, porque la idea tampoco del parcial es una cuestión de sorpresa, nunca fuimos de la sorpresa, digamos, tampoco tenemos tanta creatividad, sino una construcción que sea, que se entienda la razón de ser de la construcción, es decir, esto dividimos la realidad, por qué la dividimos, cuál es la razón de la división, pero que la división, recuerden que es en términos pedagógicos, en términos didácticos, pero que la realidad nunca va a estar en forma compartimentalizada. Por lo tanto, la interpretación siempre va a tener que ser de interrelación. Es decir, esto que está pasando acá impacta en esta unidad de análisis también, y en tal variable de tal unidad de análisis. Creo, porque de vuelta, esto es, no es que sí o sí va a impactar, nuevamente, o sea, quizás no, quizás sí, pero hay ciertas relaciones que es muy probable que si se recupera la actividad económica aumente la recaudación impositiva, por ejemplo, como también es muy probable que si la actividad económica sigue cayendo, obviamente eso va a impactar negativamente en la recaudación, por ejemplo. La reactivación económica, si ustedes leen unas primeras hojitas ahí del proyecto de presupuesto, marca claramente una política fiscal vinculada a la reactivación de la economía. ¿Sí? O sea, un gasto público vinculado sería una política fiscal expansiva para recuperar el nivel de actividad, ¿no? O sea, hay ciertas manifestaciones de ese uso de la política fiscal para reactivar la actividad económica. Y bueno, eso cómo va a impactar en el empleo, cómo va a impactar en la recaudación. Impacta en la recaudación, pero también impacta en el gasto público. De hecho, si ustedes miran las proyecciones de los déficits, de estos del 2020 y del 2021, o sea, del 2020 y 2021, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está proyectado? Entonces, van a encontrarse, fíjense ahí, que César subió el de un pedazo del cuadro, nivel de actividad económica histórico, la demanda agregada, entonces con la demanda interna, con sus distintas variables, consumo privado y luego en distintos indicadores, la evolución en valores constantes, la evolución en valores corrientes y otro indicador que puso César que es la relación entre valores corrientes, valores constantes y la relación entre consumo privado, un indicador ya de relación entre consumo privado respecto al PIB. ¿No? Ah, vos lo completaste, yo hoy te lo borré y se los borré todos. Sí, ¿quién quiere hablar? Sí, Andrea. No, Melina. Ah, Melina. Sí. Lo que está en gris sería, no sé si no tiene dato o pretende que lo... No, porque yo le pasé, Silvia, le pasé porque estaba mucho mejor una foto del Excel. Sí, que me mandaste hoy. Lo que está en gris, Melina, no hay que completar. ¿Por qué? Porque si vos te fijás, hay una parte que habla como para tener una representación visual que no la puedo representar acá en la página en este que estamos haciendo, porque me queda, digamos, todo muy con un formato que no es aceptable. Exacto. Pero por eso les mandé el Excel. Si quieren, les puedo mandar el Excel, vaciar ese Excel y, ¿cómo se llama? Y mandarles esa parte del Excel como para que ustedes lo completen así, pero en línea general lo que está marcado no puedo, o sea, no tiene mucho sentido hacer proyecciones sobre un PIB futuro. Claro. Para eso están las evoluciones que marcan la información que tenemos. La información del presupuesto, eso es copiar el cuadro del presupuesto. Pero nosotros tenemos que ver, digamos, qué porcentaje del PIB está dedicado al consumo. Exacto. ¿Cuál es la relación entre el consumo público y el consumo privado? ¿Cómo esos dos forman parte? Si el proyecto dice que va a ir 5,5 de consumo privado,
¿Qué significa 5,5? ¿Es poco o es mucho? Y para este lado de la izquierda, sí, en el Excel bastante, ya mucho más ordenado, está la ecuación macroeconómica fundamental. Exactamente. Entonces, es como que este es el primer cuadro. Si ustedes, ¿cómo sigue la secuencia? Les preguntamos a ustedes, ¿se acuerdan algo de economía? Y cuando ustedes vayan a mirar lo que se acordaron de economía y vayan y vean el registro que hay acá en este Google Doc, para decir, no nos acordábamos casi nada. La verdad que no ha sido importante la economía en nosotros, en nuestro desarrollo, o no vemos que la economía sea importante en nuestro desarrollo profesional. Y eso tiene que ver con una implicación de la facultad, que te lleva a estudiar más otras materias, más los impuestos, más otras materias, o también puede ser que nosotros no le hacemos, que ustedes le tomen el gusto a la economía, pero en general, digamos, la carga está puesta en otras materias. Cuando uno se encuentra y sale, y bueno, dice, ¿qué? Y hace, bueno, sé mucho impuesto. Cuando va a la realidad, dice, se da cuenta que la FIP, esto, es todo un mundo totalmente diferente. Y cuando empieza a sentarse como contadora y entra el primer cliente, dice, ¿y a vos qué te parece la economía? O tengo un problema acá en la empresa, entonces ahí aparece la administración, la economía, ¿cómo se llama? La filosofía, la matemática, porque uno tiene que razonar permanentemente de cuestiones. Y ahí empieza a jugar todo en concreto. O sea, fíjense que así está, digamos, yo ahí le puse esta, ahora voy a replicar otra con la proyección a futuro, pero les pasé un Excel con... donde la pregunta era, lo que está oscuro hay que completarlo y lo que está oscuro no hay que completarlo. No hay que completarlo. Lo que sí es una evolución 17, 18 y 19 y ¿cómo se llama? Y después una proyección que surge del cuadro del presupuesto. Ahora mismo ya le mando la nota, le mando el cuadro, le pongo todo ahí como para ustedes vayan buscando y vayan encontrando eso, suponete, valores constantes. Y bueno, lo van a tener que buscar en argentina.gov.datos.gov.ar o en el INDEC. Entonces que ustedes vayan logrando encontrar los datos constantes. Suponete, yo eso no se los puse. Sí le puse los datos variables. Yo voy a seguir completando igual en este tiempo que ustedes estén haciendo algo, yo voy a seguir completando y, qué sé yo, completen 15, 20 minutos como para agarrarle la mano a que empezó a funcionar la teoría, muy básica, ecuación macroeconómico fundamental, por la izquierda, y por la derecha, datos. Esos datos, que son de la derecha, cada uno de esos datos me tiene que ayudar a explicar la ecuación macroeconómica fundamental. Pero estamos hablando de una unidad de análisis. Después abajo viene la de empleo, abajo viene la del nivel de precios, abajo viene la del sector público, la del sector externo y la de la distribución del ingreso y las variables financieras monetarias de la deuda externa. Entonces, fíjense que todo eso y ahí está, ¿qué va a ser el parcial? Entonces dice, si yo toco ahí en el consumo, ¿qué pasa si no aumenta el consumo? Y si no aumenta el consumo, el PIB se cae. Si se cae el PIB, la recaudación se va a caer, como decía Silvia, la recaudación se cae, ¿qué va a hacer? Va a impactar fuertemente en el gasto público. ¿Y el gasto público qué va a tener que hacer? Otra vez financiado a partir de la emisión monetaria. Nos da, digamos, nos vamos de la emisión monetaria, vamos a ver cómo evolucionó el Banco Central en el último tiempo. Y dice, y nos da, digamos, el balance del Banco Central como para seguir emitiendo dinero, y probablemente tengamos que arreglar con el fondo, y tengamos que hacer uso de estos 7.000 millones de dólares que habíamos descartado, y ahí vuelve otra vez para Luján, y lo que fundamentalmente, la retórica. Dice, ¿la retórica qué es? Si lo hace el contrincante, es malo. Si lo hacemos nosotros, no nos queda otra. El fondo ahora es bueno, entonces, y eso es parte de la retórica, pero eso es parte de posicionamiento, como dice, ideológico, político y demás, que no tiene mucho que ver con los datos. Nosotros lo que le decimos es, siga la retórica cada uno no le vamos a cambiar a nadie, digamos, lo que piensa, pero ese que piensa, vea que hay una interrelación, un hilo invisible que une todas esas variables y que termina en la parte monetaria. Y decíamos el otro día, pero la parte monetaria, dice la teoría, no es lo más importante de la inflación, lo más importante es el tipo de cambio. Bueno, al lado de la parte monetaria, en el Banco Central, vamos a tener el tipo de cambio.
Entonces nosotros, bueno, vamos a ir completando en la semana toda esta información para que quede un documento más o menos aceptable, pero lo que les vamos a pedir no es, como dice Silvia, a ver, dígame qué pasa, no es lo que hicieron hoy las chicas con un cuadro que está excelente. No, bueno, en el mes de enero te subió mucho mal, fue tal cosa, el otro, cayó esto y el otro, porque yo creo que tal cosa. No, simplemente es, ¿qué pasó con el IPI en el mes de junio y por qué el calzado y aumentó? O sea, cosas que tengan una interrelación, como diría, como un brochet, ya para aproximarnos, se aproxima la hora de la cena, es como un brochet el que decimos nosotros. Es como que hay que cazar una parte de cada cosa y entender cómo se relaciona con otra partecita, para tratar de que esa realidad que nosotros abordamos de una manera lineal con los modelos, abordarla de una manera integral, que nosotros le llamamos holística. Que todo tiene que ver con todo. ¿Y qué eso quiere decir? Que todo está bien lo que yo opine. No, hay algunos parámetros, como dice Silvia, que es la teoría económica, que funciona de una determinada manera. ¿Funciona siempre la teoría económica? No. Entonces uno puede poner en el parcial, la teoría económica en este caso no funciona. Y justificar y argumentar, pero acá tenemos el argumento como la base de todo lo que ustedes deben escribir. La teoría no funciona, ¿por qué? Porque se dio esto, el incremento de los precios, de tal manera, y esto no funciona, no estaría funcionando la ley de la oferta y la demanda, porque ese mercado se maneja, como decíamos, una parte formal y otra parte totalmente informal. Entonces la parte informal, como no está relevada en el mercado de la vestimenta y los talleres clandestinos en Argentina, y ahí le puede poner algo de ustedes de retórica, que tenía la Guada, que es la esposa de Macri. Entonces fíjense, pero eso ya es una cuestión de lo que yo pienso ideológicamente. Es decir, mira, Macri y todo ese conjunto era malo porque la Guada tenía un taller informal, pero lo concreto es que antes de eso, que es mi posicionamiento ideológico político, tiene que estar, digamos, que hay una separación de un mercado formal que se maneja, digamos, con los cánones que ustedes están viendo en derecho del trabajo y la seguridad social, los convenios colectivos de trabajo, la ley de contrato de trabajo, las seguridades que plantean, todo lo que tiene que ver con, no sé, ahora la ley de higiene y seguridad del trabajo, todo ese paquete va para un grupo de la sociedad, que son, no sé, en el caso de los privados 6, y algo, más 3 en el Estado, y después hay otros 8 o 9 que están en otro paquete que no tiene seguridad social, que no tiene obra social y que las regulaciones son más parecidas a lo que veían con Silvia en microeconomía y en economía 1 con Silvia y Gustavo, que tienen que ver sobre un mercado laboral de competencia perfecta. O sea, si yo no voy a trabajar, me descuentan el día, si me hago un poco el cocorito, me echan sin doble indemnización ni nada. Entonces, y esto es lo que está pasando en el país, y por eso replica de maneras distintas a lo que dice la teoría micro y macro, que acá nosotros es como que el plan de estudio separa lo macro y lo micro, pero para nosotros está fundido lo macro y lo micro. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer en este tiempo. Así que si quieren completar un rato, si están con ganas, yo también, es viernes, pero por ahí completar 15, 20 minutos como para que ustedes vean y nos digan, bueno, ¿y este dato dónde lo saco? Esta cosa, completen, qué sé yo, estamos de 23 y 25, no sé, 20 minutos, vayan a sus grupos y después hacemos una puesta en común y ya nos vemos el próximo lunes. ¿Les parece? En el INDEC, cuando ustedes van al INDEC, ahí se los muestro si quieren. Esperen, denme un segundo. ¿Sí? En el INDEC van. No tengo idea en qué parte del aula está ese cuadro. Está en educación mismo. En el mismo está en el. Sí, yo estoy más perdida que Turco la neblina. Exactamente, se dice. Bien. Ese cuadro no entraba todo, entonces el histórico lo corté en el histórico. Y la proyección futura la voy a pegar la misma estructura, que es el nivel de actividad económica, que es la parte de izquierda de arriba de la casa. En esa estructura, arriba de la casa, uno puede poner en esa parte del techo, puede poner la ecuación macroeconómica fundamental. PIB igual a consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Quizás lo que podríamos... Eso mismo está pasado acá. Pero en lugar de estar pasado en forma de ecuación, está pasado en forma de tabla, de cuadro.
de múltiple entrada. Por eso decimos, Andrea, la teoría entra por la izquierda y por la derecha que entran los datos. Entonces, es buscar qué es lo que pasa en la realidad, que sería la parte derecha, con lo que dice la teoría, que es la parte izquierda. Quizás después les vamos a mandar, me parece mejor, César, les mandamos la base en Excel, que cada grupito, bueno, se junten, pueden entrar al aula y juntarse o armar otros Jitsi, o sea, no importa, digamos. Arma cada uno su Excel y cuando mucho después cuelguen en este archivo una foto del Excel que cada grupo haga. Y corroboramos si los datos coinciden o si los datos no coinciden. Si no coinciden, y bueno, de dónde lo sacó cada uno y cuál sería el dato más certero, diríamos, ¿no? O más confiable. También podría ser es una forma que les pasamos el Excel o se lo colgamos en el aula como Excel. Cada uno, cada grupito lo arma y después suba a este Google Doc simplemente una foto del Excel para que no se les arme los líos en estas transformaciones de Excel a Word que hace estos recortes, digamos, que queda horrible, ¿no? Quizás podríamos hacerlo así, César, ¿qué te parece? Sí, dale, me parece. Sí, yo tengo esta foto que está acá, chicas y chicos, es un Excel. O sea que el Excel lo tengo, ya lo estoy trabajando, lo tengo armado, le estuve dando un poquito de forma para que ustedes vieran en esta evolución que no es solamente la mirada lineal, sino que ahora tiene una mirada matricial. Y que esas matrices vamos mucho más allá de la teoría. Vamos a ver qué pasa dentro de cada uno, o sea, como yendo un poquito más a fondo en cada uno. Pero vamos, por ejemplo, no sé, lo que ustedes están viendo por ahí, miren, vamos con el consumo público. Bueno, la evolución en valores constantes, la evolución en valores corrientes, el consumo público sobre el PIB es un porcentaje. Las proyecciones del consumo público que están en el presupuesto son -2 para pasar a ser 2 positivo, 2,30 y 2,07. Ahí hay que comprender un poco qué significa, porque una proyección es -2, se habla siempre sobre una base. Después, la tasa de consumo público sobre consumo total, el consumo público es el 20% aproximadamente del consumo total. Entonces, es como que estamos mejorando a partir de un cuadro. Por eso a nosotros nos gustan los cuadros, porque todo eso que escribieron las chicas, fíjense que es de una descripción de lo que sucede en los informes del INDEC, con un cuadro queda mucho más claro. 70 de la inversión es en construcción, 30 es en equipo durable. ¿A qué le vamos a apostar? ¿O qué le está apostando el gobierno? Precios cuidados en la construcción, procrear para generar mayor cantidad de crédito hipotecario, obra pública para dar empleo a la gente de la UOCRA, o el sector de la construcción, que es uno de los sectores más afectados, y a partir de ese dinamizador, alguna otra política más que anda dando vuelta, pero esas tres son las tres principales y generales que ha visto el gobierno. Entonces uno alcanza a ver que dice, mirá, Fernández largó los precios cuidados, pero antes había alargado el procrear, pero antes iba a ser, no sé, una obra pública que está metida en el presupuesto, que uno tenga idea de que el gobierno tiene un plan. O sea, cuando alguno me dice, no tiene plan, sí tiene un plan. No está tan explícito, pero cuando uno mira, digamos, cómo son el orden, pero cuando uno lo ve, ¿qué es lo que pasa? Uno está sentado haciendo las declaraciones juradas, haciendo los balances, haciendo todo, no le presta atención a esto, y por ahí la idea es cada vez que hay algo, como digo yo, que está colgado en el tendal y se lo lleva al viento, digamos, con un broche en el tendal, que uno vea que una información, otra información, que es el modo que nosotros recibimos, pequeños e intensos modos de recibir la información desde todos los lados, que esa información en la cabeza de ustedes tenga una lógica. Y cuando alguien venga, un empresario de la construcción, y le diga, no, mira, lo que dice la teoría es que la construcción es el 70% de la inversión. Es una forma rápida de reactivar la economía, necesitamos que la inversión esté, entonces ahí viene el crédito privado, viene el procrear, viene la obra pública, entonces aprestémonos porque se viene un final de 2020, porque todo eso tiene, lo habíamos visto en finanzas públicas, un modo de, ¿cómo se llama? De una instrumentación, pero se viene un 2021 que para estos sectores puede ser muy importante. Entonces, apretemos los motores, veamos a ver cómo sobrevivimos 2 meses para ver qué hacemos el 2021 en el campo público y también en el campo privado con el tema de los créditos,
inversiones privadas, emprendimientos privados que también están saliendo en los distintos puntos del país. Entonces uno pasa del paradigma a asesorar. ¿Y cómo logra asesorar? Si tiene en la cabeza más o menos acomodado alguno de estos temas. Si no es que escuchó que el de los precios cuidados, y si uno dice, bueno, no sé, los controles de precios nunca funcionaron en la Argentina, le dice al ¿cómo se llama? A su interlocutor, y eso no va a andar, porque los controles de precios no funcionaron nunca en la Argentina. Y la pregunta es, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice cada uno de los anuncios? Y no digo que tengan que estar todo el día estudiando economía, pero si ustedes logran armar la casa esta con un poquito más de sofisticación, cualquier cosa que les digan, ustedes lo van a asociar a la inversión, van a saber que la inversión tiene que ver con el PIB, van a saber que el PIB tiene que ver con, no sé, con los niveles de precio, van a saber que los niveles de precio tienen que ver también con el desempleo por la ley de Ockham, van a saber que el caso de la construcción es dinamizadora en el empleo, van a saber, entonces ustedes tienen una idea de lo que puede suceder en el país. Y esa idea viene para el asesoramiento y viene para una matriz donde calculo que en los próximos años, no sé, yo para no hablar tanto, lo que estoy haciendo, estoy investigando cómo hacer ciertos procesos del estudio con inteligencia artificial. Y después, si algún día nuevamente quieren que le explique lo que ando haciendo con inteligencia artificial, lo vean. Si no, no lo vemos nada. Pero claramente, a mi juicio, por eso trato de estar a la vanguardia de algunos temas que me gustan, claramente la inteligencia artificial nos va a solucionar gran parte de los problemas de procesamiento que tenemos hoy en día, en los próximos años. Con lo cual, nuestra tarea no va a ser tan cuantitativa ni de estar pasando cosas, sino va a ser más cualitativa de análisis. Y cuando pase eso, la cualificación va a venir por la interrelación de las 6 ramas de la actividad que ustedes han aprendido como contadores públicos. El campo del derecho, el campo de la administración, el campo de la economía, el campo de la contabilidad, el campo de los impuestos, el campo de las matemáticas, el campo de las ciencias sociales como filosofía, lógica y demás. Entonces ahí viene esto. Para prepararse para ese campo. También podríamos hacer algo en el campo de lógico. Yo charlaba estos días con Silvia, blockchain y la implicancia, entonces, blockchain, contratos inteligentes, juntar información y ponerla, sacarla de otro punto de vista. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero blockchain es una contabilidad descentralizada. ¿Y qué dicen los contadores? En general, jamás va a reemplazar un contador. ¿Qué digo yo en particular? Los contadores debiéramos utilizar inteligencia artificial para tener más tiempo para asesorar. Así que, no sé, ¿alguno anda en esos campos de la tecnología o todavía no incursionan ahí? Me estuvo enseñando un poquito Alberto Bresa, no me acuerdo, en administración financiera. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más o menos trató? Y es como bastante temas complicado. Estuvimos viendo un poco las bitcoins, los contratos, no me sale la otra. Ethereum. Los contratos, eso. Ethereum, la de los contratos inteligentes. Sí. ¿Qué es un contrato inteligente? ¿Qué es un blockchain? ¿Cómo está? ¿Cómo es el uso de la inteligencia artificial? Los bots. Yo les digo que es un mundo fascinante y va a ser muy difícil que no pegue de lleno en su tarea en los próximos años. Pero ustedes me pueden creer o no me pueden creer, pero no sé. A ver. WhatsApp. Silvia, te preguntó a vos WhatsApp si vos ¿cómo se llama? Si ibas a usar WhatsApp o no ibas a usar WhatsApp. No. Por eso les decía, ¿Y por qué estás usando WhatsApp? Y porque si no me quedo desconectada. Mira, ahora no podría estar compartiendo la pantalla con el WhatsApp que vos mandaste, por ejemplo. O sea, sería una paria del sistema. O sea, trato de ser lo más paria posible, pero no me da para tanto, digamos. Claro. Y ella es fóbica con respecto a las redes sociales por todos los datos que están ahí. Entonces eso es el Big Data. Claro. Y el Big Data es otra cuestión fascinante. Yo la verdad que
comparto, digamos, en algo, porque ahora estoy medio alejado, porque ando haciendo otras cosas, con un grupo que hace Big Data acá en la Argentina, y es tremendo. Y ojo que, nuevamente, el Big Data que hacemos acá en Argentina es de escala de 1 a 10, que nosotros tenemos que clasificar todo. Debe ser 3, 4. Y esta gente es lo más avanzado que hay, pero lo más avanzado que hay privado, ¿no? Porque el Big Data más avanzado que hay es el Mercado Pago, que tiene el Mercado Libre y el Mercado Pago, que tiene 2 emprendimientos de datos ahí metidos ahí adentro. Eso como que sería Mercado Libre y Mercado Pago, que ya va con su extensión latinoamericana, sería más o menos como grado 5 o 6. Muy, muy interesante. Muy interesante lo que es el Big Data de ellos. Pero el Big Data privado, digamos, de datos de economía, de datos de consumo en general, anda como en un 3 o un 4, con respecto, no sé, un 8, un 9, 10, que son los que más hacen, que son Estados Unidos, Europa y China e India. Entonces, fíjense que es tremendo. Es tremendo la cantidad de datos, cómo está. Pero bueno, no sé, más adelante, si quieren, hacemos algo también para ver, digamos, el blockchain, o sea, alguna cuestión, no sé, de qué es una criptomoneda, cómo crear una criptomoneda, porque nuevamente es más o menos como esto que están acá, digamos. Yo espero que ustedes en algún determinado momento lo tomen y empiecen a llenar, porque la única manera de aprender es mover los dedos en el teclado. Esto sigue la misma lógica que lo que es el blockchain, que lo que es la creación de criptomonedas, de lo que... No hay forma de aprender teóricamente. Hay que mover los dedos en el teclado, equivocarse, experimentar, mirar, ¿verdad? Y entonces uno va aprendiendo rápidamente. Pero la curva de aprendizaje es rápida. Pero lo que hay es, no sé, 800 plataformas. Es re difícil abarcar todo. Así que, bueno, no sé. Yo les estoy compartiendo todo lo que recibieron ahí en el WhatsApp. Lo están viendo, ¿no es cierto? La planillita. Sí, bien. Esa es la planilla en Excel que les vamos a mandar, les vamos a subir al aula en la parte ahí de taller que dice 2020. Van a tener la planilla de Excel, que en este caso está una unidad de análisis, que es el nivel de actividad. Este mismo trabajo vamos a intentar hacer para todas las unidades de análisis de esa casa, ¿se acuerdan? Nivel de actividad, nivel de precios, empleo, sector público, sector privado y algo con algunos indicadores al menos que se refieran a pobreza o situación social o distribución de la renta. ¿Bien? Entonces, esto sería como Big Data nuestro. O sea, nosotros el día de mañana tenemos que estar. Hay datos un montón. Acá vamos a tener 5 planillas, por decirlo de alguna manera, con los datos de todos, 6 planillas con los datos de todas las unidades de análisis. Me faltó el sector monetario. De manera tal de que al parcial nosotros vamos a llegar con los datos, que es lo que va a existir más en el futuro, digamos, datos, y nosotros tenemos que estar capacitados para mirar los datos y poder leer esta realidad que está en forma de números, porque la economía lamentablemente trabaja con variables numéricas y la mayoría de los casos monetarios. Entonces, nos encontramos con esas 6 planillas que van a estar llenas, porque hicimos el trabajo en forma conjunta, en situación pasada, proyección futura, algunos sin necesidad de completar, que van a ser los que van a estar ahí en negrito, como que o no tiene sentido, o no hay datos, etcétera, etcétera. De manera tal de que nosotros, una vez que tengamos las 6 planillas ese día del parcial, van a haber ciertas preguntas que se van a tener que interpretar mirando o interrelacionando los datos que vamos a tener en esa Big Data muy chiquitita, Small Data sería para nosotros, ¿sí? De esas distintas unidades de análisis. ¿Bien? Entonces, sí, dale. Ahí le pasé, Silvia, digamos, porque nosotros también vamos descubriendo las cartas, digamos, es como, vamos descubriendo las cartas de a poquito, ¿viste? Como vamos orejeando, digamos, que sería como una partida de truco, ¿no? Pero ahí tienen, digamos, también le vamos a colocar, además de eso, el PowerPoint que nosotros estamos armando con respecto. Entonces, ahí tienen como una hoja de ruta, que es una hoja de ruta remozada y nueva de un economista que se llama Domecq de apellido, Esteban Domecq, que él hace cosas bastante parecidas a las que hacemos nosotros con muchísimo más nivel. ¿Qué quiere decir? Que utiliza mucho el método matricial para hacer análisis económico en su consultora que se llama INVEC, y ahí tienen
esto lo ha modificado porque el año pasado usábamos otro, el Producto Bruto Interno, fíjense que está dado por el consumo, y ahí dice que es el 72%, el gasto público, acá tenemos una diferencia, ¿no? Ahí está, consumo público y consumo privado, pero bueno, hay que acomodar gasto público, inversiones y exportaciones. Fíjense que las exportaciones están juntamente con las importaciones y el Producto Bruto Interno, que es más o menos la misma matriz que estamos poniendo acá. Pero acá está, dice, las importaciones y las exportaciones, ¿qué tengo que ver? Si es precio o cantidad. Y eso me lleva a la relación con el sector internacional. Y fíjense que por el lado del producto, la oferta global tiene que ser igual a la demanda global, por el lado del producto, mira el producto sectorial, que no todos los sectores económicos crecen o decrecen de la misma manera, y si se fijan para abajo, empieza a ver, digamos, cómo paga salarialmente esto y cómo está hacia la izquierda, tiene que ver con la pobreza y la indigencia, y eso está relacionado con el tema de la inflación. Fíjense que acá es como que hay un sistema relacional que sería que tenemos que copiar de a poquito con las matrices de cada uno de los sectores. Pero acá le estamos entregando un sistema relacional remozado de Esteban Domecq, porque él hace las comparaciones más o menos y analiza cada uno de los temas haciendo matrices. Y algunas veces las explicita y otras veces no las explicita. Pero claramente su pensamiento es matricial y por ahí como que es único, y a nosotros nos gusta porque sigue más o menos el mismo alineamiento que nosotros seguimos. Entonces, por eso lo seguimos a él. Y hay otros que hacen muy buenos análisis económicos y no hacen análisis así, tan explícitamente de matriz. ¿Dónde para llenar esto? La pregunta es, ¿dónde consigo los datos? Digamos, acá también, de vuelta, hay muchos datos, uno lo que tiene que saber es dónde buscarlos. Y entonces, por ejemplo, yo dejo de compartirles esto, creo que ya lo dejé de compartir, ¿sí? Y ahora les voy a compartir, por ejemplo, ¿sí? Chrome, espérenme, denme tiempo, porque acá donde uno se pone nervioso no sale. Hay la página del INDEC, por ejemplo, en la parte de estadísticas, la parte de economía, bueno, acá si muevo el dedo bien sería mejor, cuentas nacionales, que es donde yo ya estoy, y en cuentas nacionales, ¿sí? Tienen agregados macroeconómicos, el PIB. Y ahí tienen todos los datos. Fíjense, leer informe, pero más que el informe, quizás nos interese como nos están pidiendo datos. Acá tienen 2004, 2020, todas las series trimestrales, oferta y demanda global, y acá tienen la actividad por valor agregado y qué sé yo. Pero van, por ejemplo, acá, no sé, acá está, fíjense, en este Excel, ¿están viendo? Sí, bueno, el Excel no, porque ahora lo voy a tener que compartir. Pero si bajan el Excel que tiene ahí el INDEC, acá ya me lo bajó a la máquina, van a tener en valores corrientes, en valores constantes, tienen una tabla sobre la inversión bruta FI, o sea, tienen todos los datos que creo yo que son los que pide César, por ejemplo, ¿no? Esa sería una... Salvo la proyección habrá que sacarla de lo que dice el proyecto de presupuesto, de alguna otra proyección hecho por algún instituto, si es que el presupuesto no habla de esa proyección en particular. Entonces, una de las consignas es, esperen que tengo que dejar de compartir ahí, vamos completando de manera tal de que nosotros tenemos que llegar al parcial con todos los datos armados. Y bueno, y responder las preguntas, ¿sí? En función de esa relación que se da entre las distintas unidades de análisis que componen una forma de interpretar en forma relacional la situación económica de un país y su proyección futura. ¿Bien? Y la otra buena es que nosotros vamos a ir completando también. Claro. Vamos a ir completando, le vamos a ir entregando para que el trabajo sea la relación que hay entre las cosas, no la búsqueda de la información. ¿Sí? Ustedes busquen algo porque si les falta algo en el parcial, tienen que saber dónde buscar. Claro. Fundamentalmente eso, que es otra de las premisas que nosotros empleamos acá. No hay falta de información acá. Claro. Hay que saber bastante teoría para lograr interpretar la información que está dispersa por distintos lugares. Y entonces, y en eso Google, uno dice, yo soluciono todo con Google, pero uno, póngale en Google, no sé, oferta agregada y demanda agregada en la Argentina, le salen 550.000 páginas, artículos teóricos, artículos prácticos, artículos de diario, artículos del otro, pero uno no logra interpretar la cantidad de información que hay, sino tiene que buena teoría. O sea, la idea entonces, cada grupito se junta y arma las distintas unidades de análisis
con los datos. Nosotros también vamos a tener los datos porque seguramente puede haber divergencias, es decir, que alguien ponga 10% y el otro pone, bueno, si pone 10,1 no va a haber divergencia, o sea, tampoco tan exquisito. Pero si algún otro grupo pone el 18%, y bueno, habrá que buscar a ver de dónde sacó una información, de dónde sacó la otra y llegar a un consenso para decir, no, la información más fidedigna, más valiosa, más consistente es poner 10,1. O sea que nosotros también tenemos que tener los datos para poder corroborar y llegar a una, de vuelta, no una big data, sino una small data muy chiquitita, ¿sí? De esas unidades de análisis que compartamos entre ustedes y nosotros. Y le seguimos, ahí le sigo facilitando un tantín. Fíjense, ahí en este de Domecq, también, ahí tenemos Cristina Fernández de Kirchner versus Macri, las comparaciones entre los dos gobiernos, y ustedes lo van a tener, ya se los acabo de enviar ahí al WhatsApp, y ahí tienen un formato que usamos en el parcial del año pasado, que es un formato que también usan ellos, que es el de fundamentales, le llaman, y variables socioeconómicas. Entonces fíjense que cuando nosotros decimos por qué utilizamos lo matricial, por qué está la matriz esa puesta ahí en la parte de arriba, porque tiene relación con la teoría que está trabajada en el gráfico de abajo. Y cuando uno mira que yo le puse Domecq, dólar y mercados, ahí están lo que se llaman las variables socioeconómicas, que son poblacionales, la evolución de la pobreza, la indigencia, y las variables económicas, ¿no? El sector externo, sector público. Fíjense que ahí tienen también un desarrollo que nosotros lo vamos a ir acompañando, brindando alguna información que de ahí pueden sacar mucho para completar los cuadros, pero también la idea es que ustedes busquen alguna otra información para que se habitúen a la búsqueda de información, porque puede ser que en el parcial aparezca un dato que no está, y si yo me acostumbro a que me den todo armado, después es eso, simplemente que ustedes tengan idea de dónde buscan, como dice Silvia, van al INDEC, buscan, bajan el Excel, se encuentran con una información que no tiene nada que ver con nosotros les estamos pidiendo, hay que adaptarla, si no busco en otro lado, entonces, pero busquemos en las fuentes oficiales e interpretemos a partir de información. Está muy bueno este cuadro que están aquí, y ahí van a tener mucho, el único que está, el 2019 está, ¿cómo es que se llama? Proyectado. Entonces por ahí, pero 2017, 2018 van a tener variables de todo tipo, y fíjense que sigue el mismo esquema que nosotros estamos tratando de ponerle para que ustedes interpreten la realidad. Yo estoy haciendo algo con Melina, no, va bastante bien, asistiendo a Cabaleiro, y yo intenté que ella aplicara la matriz, pero esto es como que las matrices son difíciles hasta que uno las comprende. Cuando uno las comprende, lo que te da es una facilidad enorme de ver el problema dividido en partes y sin perder la integralidad. Cualquier problema que yo tenga acá. Se fue César. No, se unió. Ahí estás de vuelta, César. Entraste de vuelta. Y que eso me permite interpretar mejor. Y cuando yo interpreto mejor, soy mejor valorado profesionalmente. Y cuando soy mejor valorado profesionalmente, está relacionado con una paga mejor. Y la paga mejor está relacionada con ser muy buenas cosas hacia el pasado, pero fundamentalmente con ayudarlo a ese futuro incierto. ¿A quién? A los que sobrevivan de esta crisis. Y a los que quieran reconvertir, reinventarse. Entonces, ¿cómo lo reinventamos? Y sabiendo, como hace Bressan muy bien, de decir, mirá, acá hay una economía digital que se viene, y uno tiene que tener más o menos alguna idea. Pero eso es como a ustedes les suena muy complejo. Yo lo que quiero es aprobar impuestos y sacarme encima economía, esta macro, ¿cómo se llama? La promoción, y vamos, y sigamos. Pero su labor se va a dar en un formidable esquema de cambios. Entonces, si ustedes anticipamos algo de los cambios que pueden venir, van a salir bastante mejor. Si no, después lo van a tener que hacer sí o sí. Como último dato así de color, hicieron algo, unos amigos que tengo en Buenos Aires están haciendo algo para
economía digital, ¿no? Lo que decía Melina y las chicas, lo que empezaban, criptomonedas y todo eso. Se inscribieron 70, 35 son contadores. De todo el país, ¿no? 35 son contadores. Después de haber ingenieros, abogados, ingenieros otra porción importante. Debe haber unos 15 o 20 ingenieros, después abogados y después otras profesiones, administradores y otras profesiones. Pero 35 contadores, me decíamos, mirá los contadores, tus colegas se están poniendo al tanto, dice, de lo que está. Mirá, tenemos este programa, vamos, qué bueno, mirá, interesante, mirá cómo está. Y buenísimo, qué sé yo. La semana que viene, otro dato de color, 4 horas de impuestos comparados en Latinoamérica para cómo declarar criptomonedas. Y ustedes me dicen, bueno, qué sé yo, ¿y cómo declarar criptomonedas? No sé, Bresan y una introducción. Nosotros podemos dar otra. Por ahí los profes de impuestos le pueden decir, sí, ¿y cómo declaro, digamos, en bienes personales una cripto? Si yo entro ahora a bienes personales y no hay nada con lo que pueda declarar. Si no hay nada con lo que puedo declarar, digamos, un contador que diga, si no existe, no es, digamos, no hay nada. Listo, se terminó. Si no hay una copite ahí en bienes personales, pero ¿qué le digo antes al cliente que está, digamos, que compra una moneda como Bitcoin Vault a 0.70 y ahora vale $500? Y que en algún momento con esa variante se va a comprar una casa y va a aparecer y va a traer de ese mundo digital al mundo real $150.000 para comprarse un departamento. Y la pregunta es, ¿y de dónde sacó los $150.000? Debemos ir llevando una trazabilidad de las monedas digitales para que cuando eso ¿cuánto impuesto tiene que pagar? ¿Entra el impuesto país solidario de Massa y lo que salió el año pasado? No entra. Fíjense que todo esto es un modo que, si bien no exige la FIP que yo lo liquide ahora, el modo es ese, ¿no? El modo es que habría que anticiparse y mirar, digamos, cómo declarar las criptomonedas en bienes personales. Y eso, ya muchos contadores de Latinoamérica, creo que van a participar 5 o 6 de acá de Comodoro, ya están trabajando en cómo alimentar a los organismos de contralor, como para ir generando una base documental para que después cuando aparezca algo que compré a 0.70 y yo aparezca con, no sé, con $350.000 o euros, no sea una sorpresa y diga, no, esto no, ¿dónde está? ¿Dónde lo trajo? ¿Qué? ¿Droga? ¿Prostitución? ¿Trata de personas? Y no es droga, prostitución, trata de personas, sino que eso se llaman las startups que dan un crecimiento enorme. Por ejemplo, no sé, estos chicos comodorenses que compraron a 0.70, que llegó a estar a $500 y hoy vale $200. Hagan el ratio, $200 dividido 1, 200 veces. O sea, puso $1.000 y ahora tiene por 200. Puso $10.000 y ahora tiene por 200. Entonces, fíjense que todo esto es lo que se está viniendo y no es que se está viniendo en mi mente. Son los indemnizados petroleros que se pusieron ahí, los otros que están en el otro lado, los otros que están en el otro lado. Y son sus futuros clientes. O sea, así que ayúdense, traten de aprender. Si ustedes nuevamente, acá es a demanda, si ustedes quieren en algún momento, avanzamos fuerte sobre esto, sobre lo que hizo Bresan, avanzamos fuerte y les traigo a alguien que les hable de impuestos, pero nuevamente, siempre a demanda y por ahora son las matrices vamos para el camino al parcial y ese parcial ustedes tienen que lograr integrar todo. Pero si ustedes se fijan que en esta locución que hice, estoy hablando que hay que integrar los impuestos con las cripto, con las cripto, la economía digital con el otro con el otro, y se viene un mundo relacional, cooperativo, digital, interactivo, que es el mundo donde ustedes van a ejercer. Bien, y ese mundo no es lineal. Así que, bueno, Melina dice, estaría bueno, y Ainara dice, sí, me interesaría mucho el tratamiento fiscal en los avisos parroquiales del... Avisos parroquiales, perfecto. Una vez que esté la semana que viene, si puedo conseguir un link, les paso el link.
serían entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde del día sábado de la semana que viene. Sería 19 y 7:26. Si puedo conseguir un link gratuito, porque sale 200 euros y otra parte más en criptomoneda, pero si puedo conseguir un link gratuito, lo pongo acá como para que el que quiere subirse, se suba. No empieza a ser el Juan en preguntón ni nada de eso, porque si no nos van a echar a patadas. Claro, tranquilo. No estoy censurando, simplemente vamos de colado, escuchemos. A ver, espera que leo. Ya se me fue el entusiasmo, dice Melina, con los 200 euros y las criptomonedas. Mentira. No, pero yo le consigo No, un dice link. mentira, profe. La otra cosa, Melina, es que como yo integro el conjunto, no integro, yo no soy del conjunto, pero soy un asesor para ese conjunto. En Argentina, yo ya lo escuché al curso, parcialmente, porque pude escuchar una hora nada más, hace como un mes aproximadamente, y tengo, digamos, el material. Así que puedo hacerle llegar al que me pida el material, al que necesite, el material, más o menos, qué están haciendo en Colombia, qué están haciendo en Ecuador, qué están haciendo en distintos lugares para lograr interactuar con cada una de las AFIP latinoamericanas para ver cómo es el tratamiento en conjunto entre abogados y contadores del tema de la economía digital. Bien, bien. Entonces, recuerden, yo paso el aviso de mala onda, digamos, sería. En el aula van a tener entonces, en formato Excel, que es lo más fácil para poder trabajar, estos cuadros donde van a tener que completar datos de las distintas unidades de análisis, ¿sí? Empezamos con nivel de actividad. En lo posible traten de no perder, salvo que sea información así del INDEC, que uno directamente ya sabe que es del INDEC, pero si sacan de otro lado, por favor, no pierdan la fuente de información, por si hay que ir a corroborar o hay que buscar nuevamente el dato o ustedes mismos, ¿sí? Para defender el dato que pusieron, no pierdan el origen o la fuente de información, primera cosa. Segunda, una vez que lo completen, lo suben como foto, lo suben como, o sea, no lo suban de esta manera porque les va a cambiar todo y vamos a corroborar para poder llegar a, bueno, comparar y ponernos de acuerdo sobre algunos valores que pueden no coincidir, porque a veces quizás en el INDEC hay datos a veces provisorios, a veces se consiguen los datos definitivos, entonces ese tipo de cosas hace que los datos por ahí varíen, ¿sí? Entonces, primer trabajo que tenemos preparándonos para el parcial es llegar con estas unidades de análisis. Aparte a ustedes les va a dar cómo se descompone la unidad de análisis también en términos teóricos y luego buscamos los datos en particular. Recuerden que seguramente, y eso por ahí no está charlado entre nosotros, pero es la idea que tenemos hasta ahora, va a haber una parte grupal que seguramente será este trabajo y algunas preguntas relacionadas a cómo trabajar con el estado de situación de Argentina, etcétera, etcétera. Pero seguramente en el parcial va a haber un trabajito o una parte que va a ser individual. Y para ese trabajo individual, yo sé que acá están las chicas, digamos, y las chicas han participado de todos los encuentros, o sea que son las que están en mejores condiciones, como siempre. Recuerden recuperar los contenidos que tienen en la unidad 1, ¿sí? Tanto en la ficha de cátedra, si no quieren ver los videos porque no tienen ganas de ver los videos, pero tienen el contenido teórico en una nota de cátedra, o sea, ahí tienen otro elemento que seguramente o que quizás van a necesitar, que es ese capitulito que vimos de Matus, sobre cómo definir políticas en términos de incertidumbre, de incertezas, etcétera, etcétera. Y no sabemos, pero también ustedes también participaron, o sea que no tendrían mayores problemas en esa charla que dio, en esa clase que dio Ignacio, sobre alguna de las causales de inflación en los países latinoamericanos y particularmente en el nuestro, por si las moscas sería, ¿no? Que acá sería por si aparece en el parcial, sería las moscas, digamos, ¿no? Entonces, tienen información de completamos tranquilo durante esta semana con las consultas a nosotros, las matrices, los datos. Bien, por otro lado, miremos los contenidos de la unidad 1, leamos y miremos ese PowerPoint de Matus y recuperemos la clase que dio Ignacio, que le vamos a pedir que Ignacio nos pase el PowerPoint que ese día pasó para que tengamos un poquito más de datos, digamos, de ese tema en particular.
He dicho. Que quiera la gente de impuestos y todo eso, me escribe, por favor, personalmente, y si consigo el link, lo pongo ahí. No es obligación, nuevamente, les pido nada, que simplemente se conecten y vean. Voy a tratar de conseguir un link, y por ahí, si como yo les asesoro en alguna cosa, por ahí les puedo cambiar el link por algún asesoramiento o algo. Voy a intentar en esta semana que viene, y para así ustedes ven, digamos, cómo son las realidades que no se alcanzan a ver, ¿no? Que no es la realidad de lo que estamos viendo hoy, y que no es un poco SJ, siempre digo yo, ¿no? La mayoría de SJ tiene que tener también que ver algo, que hay otra realidad que no es perceptible a través de los sentidos, pero que forma parte de lo que está cambiando. Ahora, con esto del COVID, el parate y todo eso, es mucho más fácil de explicarla. Hace algunos años sonaba como un dato de color, o como que los profes no sé, son criticones, o en mi caso, ¿no? Criticón o no. Ahora ya no es dato de color, porque ustedes lo alcanzan a percibir, porque estamos dando clase de modo virtual, porque estamos haciendo una serie de cosas, porque hay teletrabajo, porque hay un conjunto de cosas, porque hay, no sé, un dólar que esta semana, ¿no? El gap ese se fue tremendamente. Hay una creación de moneda, que es la moneda fiduciaria, que es moneda de confianza, que no tiene confianza. Hay un conjunto de economías que se manejan por otro lado, con Bitcoin, Ethereum, Tether Gold, no sé, cerca de 2.000 y tantas monedas cotizan en algo que se llama CoinMarketCap. Ese CoinMarketCap, digamos, está ya, digamos, uno puede hacer transacciones, o sea, dolarizar una cartera en función de DAI y Usecoin, que son criptomonedas estables. No es algo que está fuera de todo, además para aprender para uno, decir, mira, no me dejan comprar los $200, tengo que hacer un montón de cosas, ¿cómo dolarizo? Y bueno, puedo ir por ese lado, ¿no? Lo que yo le llamo los dólares digitales. Así que bueno, también, eso, el que quiera, me manda un aviso, y si son muchos los que quieren, armamos algo general. Y si son pocos los que quieren, vamos haciendo algo entre personas. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por los saludos por el Día del Profesor, y les retribuimos los saludos por el Día del Alumno, por el Día del Estudiante, y bueno, veamos a ver cómo la semana que viene vamos interactuando. Nosotros le vamos a ir mandando información. El que quiera interactuar, por lo menos vayan mirando a ver cómo es el estado de las cuestiones, para no caer en sorpresa, porque nos quedan 3 clases o 4 clases a lo sumo antes del paseo. ¿Contador? Sí. ¿Para cuándo está previsto el examen? ¿El examen 8 o 9? 8 y 9, 8 o 9. Bueno, no sé. Después nos quedan 2 semanas después del lunes 28 que regresamos. Pero de todas maneras, esta semana podemos interactuar. Bueno, ustedes ya saben, digamos, o sea, tienen todos los canales abiertos. Nosotros somos los que no podemos molestarlos o generarles actividades a ustedes, pero puede ser el canal al revés, digamos. Ustedes sí nos pueden solicitar ayuda, orientación, acompañamiento a nosotros, digamos, ¿no? O sea, nosotros respetamos la semana de ustedes, pero si ustedes quieren hacernos consulta y avanzan y tienen dudas, por supuesto estamos a disposición, como siempre. Bueno, Saludos, buenas